Seguimos con nuestro invitado desde Argentina, Alfredo Serrano, economista, nos da su lectura sobre estas medidas económicas, acciones que emprende el gobierno venezolano para la guerra económica que es el escenario en el que se encuentra Venezuela. Hablamos antes de que se cortara la comunicación, Alfredo, de lo importante de estas medidas, sobre todo porque ahora se va a afianzar por fases en el capital especulativo sin contemplaciones, ha dicho Maduro. ¿Cuál es su lectura en torno a estas fases? ¿Cómo pudiese establecerse este mecanismo? Creo que lo interesante de esta propuesta integral que ha hecho el presidente Maduro, apostando, como he dicho, de una economía real, que frente a cualquier tipo de capitalismo especulador hay economía real. Y cuando hablo de economía real, ha habido medidas, bueno, la cuestión de transporte, la mejora en términos virtuosos de la cadena de distribución, sobre todo en un tema muy preocupante como es el tema de la conformación de precios. No tiene ningún sentido que el año 2012 haya habido un incremento increíble del PIB y un incremento muy fuerte de la demanda interna, del consumo interno, y sin embargo los precios se han incrementado un 20%. Y desde noviembre, justamente cuando termina de ganar en octubre el presidente, el comandante Chávez, es cuando se realiza este tipo de incremento exponencial de precios. Dicho de otro modo, no parece tener sentido económico, estricto sentido económico, incremento de los precios, dado el crecimiento de la demanda. De alguna manera, lo que procura ahora con estas medidas es establecer una respuesta en términos de precios justos, de tal manera que no haya posibilidades de obtener divisas en el mercado legal y después conformar precios como si fueran los precios del mercado paralelo. Y esta política de conformación de precios ha añadido sobre todo a la política de control de las importaciones, que parece que uno de los temas que yo rescataría de esta medida. Creo que el hecho de la creación de este Centro Nacional de Comercio Exterior de alguna manera es poner un punto y final a esta burguesía compradora, burguesía importadora, como diría Santín. No puede ser que haya empresas que compren fuera a un determinado precio y que vendan adentro con un precio multiplicado por 5 o por 6, aprovechando en términos especulativos de la gran capacidad económica que tiene el nuevo pueblo venezolano como consecuencia de las políticas sociales. Me parece que eso, unido sobre todo a un sector financiero, como ha dicho también el presidente Maduro, que pretenda canalizar un nuevo ahorro interno, pero destinándolo fundamentalmente al aparato productivo, buscar aquellos incentivos para que verdaderamente el sector empresarial y el sector público se concentren en dar una base productiva real, material, que sostenga la pauta de consumo incrementada y democratizada en los últimos años. Yo creo que son medidas rescatables, insisto, de economía real frente al capitalismo especulativo que viene ya en los últimos años acrecentándose como buena parte del sector empresarial en Venezuela y en otros lugares del mundo. Bueno, hablabas de la creación del Centro Nacional de Comercio Exterior. Recordamos a la audiencia, estará dirigida a la política de administración de divisas, importación y estímulo de las exportaciones en Venezuela. Alfredo, Maduro expresó que el llamado dólar paralelo es utilizado como un marcador perturbador para la fijación de precios de productos del mercado nacional y para generar caos en distintos mecanismos del Estado, incluso como un componente psicológico. Son variables que se fijan por presupuestos caprichosos o por políticas dirigidas. ¿Cuál es tu lectura? Exactamente, esto es una práctica común a nivel mundial. Yo ahora mismo podría poner el ejemplo de Argentina en las últimas elecciones legislativas, cuando 3 días antes de las elecciones legislativas subió el dólar paralelo en Argentina al máximo histórico a 10. O sea, casi duplicando el tipo de cambio real. Esto en Venezuela es muy obvio cuando uno mira bien la gráfica de cómo ha ido evolucionando el dólar paralelo después de las elecciones de octubre del 2012. No es un dato menor que se haya multiplicado por casi 9, 10 el valor del dólar paralelo. El valor del dólar paralelo que lo que verdaderamente permite es tener en la economía un elemento perturbador porque hace ilegal o hace difícil, dificulta, frena, zanquea la política del Estado. Yo creo que es verdaderamente la práctica más utilizada en esta guerra económica que ha emprendido buena parte de la derecha en el país y fuera del país, y me parece muy oportuno la respuesta de establecer un presupuesto con dólar que significa que a partir de ahora se va a presupuestar las necesidades del Estado en dólar y por lo tanto la entrada de dólares que hay a partir de las exportaciones de petróleo vía PDVSA van a estar presupuestados en términos de inversión, de gasto en dólares. Esto de alguna manera evita también un cierto mercado paralelo procedente del volumen de recursos que entran vía exportaciones y por necesidades
importadoras del Estado. A eso me parece que es una de las grandes medidas interesantes que ha tomado el presidente Maduro, la lucha contra ese dólar paralelo, que verdaderamente es el gran arma arrojadiza, es el gran arma de destrucción masiva de economías que velan y procuran garantizar justamente otro tipo de indicadores más relacionados con la pobreza, la desigualdad y ciertas necesidades sociales. Parte de la labor en Venezuela. Alfredo, vamos a hacer una pausa en impacto económico y bueno, seguimos luego con el análisis. Alfredo Serrano desde Argentina, su lectura precisamente sobre lo que ha sido estas noticias, esta cobertura que se está haciendo en Venezuela con las medidas económicas. Nos dicen en producción, bueno, seguimos con el análisis del tema antes de la pausa. Alfredo Serrano con nosotros. Y bueno, hablábamos un poco de todas estas medidas, Alfredo, pero también se está hablando de una Corporación Nacional de Logística para el Comercio Interno Nacional. La importancia de esta medida, sobre todo en las localidades, en las regiones, para el transporte, para afianzar un poco más la productividad en esas zonas de toda Venezuela. Uno de los temas fundamentales que se requieren realmente trabajar cuando hay este incremento de la demanda, este incremento del consumo cada vez más popularizado, más popularizado, es fundamentalmente que mejoren las cadenas de distribución, desde el sector productivo o incluso desde el sector importador hasta que llegue a cada uno de los puntos verdaderamente donde existe este consumo y esta demanda. Creo que es un verdadero acierto, verdaderamente marcar este punto, insisto, de economía real, simplemente y en la cuestión del transporte, cómo esos productos van a llegar de los lugares donde se abastecen, ya sean por canales de importación o por canales productivo interno, a todos los lugares del país. Creo que justamente también buena parte de esta guerra económica se ha aprovechado de ciertas deficiencias verdaderamente en los canales distributivos, a veces por intereses especulativos, por intereses electorales, por intereses desestabilizadores, pero el hecho de que haya habido una política, o va a haber una política a partir de este momento, de fomentar un transporte virtuoso, donde cada mercancía venga por un puerto o venga por un sector productivo interno, llegue al lugar donde verdaderamente vaya a esperar comprarlo la gente, me parece un acierto. Y me parece un acierto porque de alguna manera vuelve a posicionar en el centro del debate, en el centro de las propuestas políticas, aquello que es la economía real, de la cual ese capitalismo especulativo no está pendiente, no le interesa. De hecho, no solo no le interesa, sino incluso por estas lógicas de oferta-demanda han ido incrementando el precio por no poner aquellos bienes en la gaveta para que el pueblo de a pie pueda ir a comprarlo teniendo los recursos necesarios. Me parece que es una buena medida, en gran medida, centrar toda esta atención en los nuevos meses y yo diría años, porque son medidas estructurales. Esto sí me gustaría de alguna manera plantearlo, que creo que para mí la idoneidad de las declaraciones, el discurso de Nicolás Maduro es que frente a este problema coyuntural, no hay que olvidarlo que es un problema de estos meses pasados con esta guerra económica, están planteando incluso ese salto hacia adelante, esa transición estructural que permita dar de alguna manera base económica real a los grandes avances de esta revolución bolivariana socialista que empieza con el comandante Chávez. Alfredo, por otro lado, hablando de un fondo de ahorro popular para premiar y estimular el ahorro en bolívares, una coordinación con la banca pública y privada de ese país. Ya hay distintas modalidades en el mundo sobre este aspecto. El caso más destacado por el presidente venezolano ha sido Ecuador, que pudiese hablar un poco más sobre este aspecto. ¿Cuál es tu lectura también sobre esta iniciativa? Sí, de hecho era una cuestión fundamental también, porque claro, ¿cómo juega realmente esta derecha económica? Si va generando esta inflación a partir de lógicas especulativas, esta inflación hace que si uno tiene 1.000 bolívares, si suben los precios a un 30 o un 40%, estén incentivados a la compra y esto sigue generando una espiral que es esta guerra psicológica que creo que se ha ido acrecentando en Venezuela, venida por buena parte de la derecha nacional e internacional. Si, por el contrario, a estos bolívares se le dan incentivos, ahorro, dicho de otro modo, se les retribuye a este nuevo ahorro de la clase media, de la clase baja, que sí empieza a tener bolívares, que han tenido programas sociales porque tienen empleo, sí son retribuidos a una tasa verdaderamente que compense la tasa inflacionaria, o sea, que tengan un rendimiento real de ese ahorro interno, incentivos para que haya de alguna manera una
reorientación de esta masa monetaria que existe en el país, y de esto no hay duda, y es de la que se han aprovechado los sectores especulativos del país. Dicho de otro modo, es, por ejemplo, el caso argentino, que está intentando justamente dar rendimientos positivos reales, cuando digo reales es descontada la inflación, a la masa monetaria nueva que generan estos procesos de políticas públicas de fuerte componente de gasto social, de empleo, de democratizar pautas de consumo. Por lo tanto, es interesante que por primera vez, creo que el proceso revolucionario bolivariano en Venezuela proponga justamente pensar en un mercado financiero, en esta nueva masa monetaria que está en la población venezolana, y que permitiría de alguna manera tener incentivos justamente que en el largo plazo, en el medio plazo, además tendrían buenos efectos en el términos de control de la inflación. Alfredo, muchísimas gracias por este tiempo con la audiencia latinoamericana. Muchas gracias a vosotros. Alfredo Serrano desde Argentina y su lectura a las medidas económicas en Venezuela.